temen al Señor odiarán la maldad. Normalmente escuchamos el versículo de Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y todos nos quedamos ahí, pues yo quiero sabiduría y sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Aquí. En ningún lado la podemos encontrar más que aquí. Aquí está la sabiduría de Dios. ¿Y para qué es la sabiduría? No es para que seas más bueno, no es para que seas más inteligente, no es para que seas el non plus ultra en algún lugar. No, la sabiduría que Dios nos da es para cumplir esto, su palabra. Por eso dice todos, vamos a Proverbios 8:13, y yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, en Proverbios 8:13 dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Esto es una actitud que el Espíritu Santo pone en tu corazón cuando tú ya has sido sumergido en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para odiar, ¿qué? La maldad. Buscando en el diccionario bíblico y en el diccionario de la Real Academia, te encuentras que odiar es igual que aborrecer. Y aborrecer es lo que Dios habla, que Él aborrece el pecado, que Él aborrece la maldad, que Él aborrece el doble ánimo, todas esas cosas, ¿sí? Y aquí nos encontramos que dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, está hablando el Señor, la corrupción y el lenguaje perverso. Hoy oímos en la televisión, en muchos medios, lenguajes perversos. Podemos irnos a cualquier plaza y oír a los jóvenes y generalmente, tristemente, ¿qué es lo que oímos? Un lenguaje perverso. Este versículo es una instrucción de lo que es temer a Dios. Todos podemos decir temer a Dios, pero ¿quiénes reprimimos nuestra lengua? Podemos ver a los demás, pero este es un mensaje para hijos de Dios y estamos diciendo, ¿quiénes reprimimos nuestra lengua? Del lenguaje perverso, del hablar mal de otros, ¿sí? A veces de uno mismo, ¿sí? Ahora sí que como dicen, fuego amigo, tú mismo te echas tierra, no puedo, no, ¿sí? Y es una realidad. Pero fíjense lo que dice el versículo. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo, la arrogancia. A veces se habla de puro orgullo. Por eso otro versículo de Proverbios tan hermoso que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y a veces somos sabios en nuestra propia opinión, pensando que nosotros ya lo sabemos todo. Hablamos por hablar. Dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Dios nos está llamando esta mañana a que en nuestra propia vida odiemos la maldad. Dice, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Esta es una instrucción de los que temen a Dios. Para los que temen a Dios, todos podemos decir temer a Dios, pero ¿quiénes reprimimos la lengua? ¿Quién estamos viendo con ojos de que todos lo sabemos? ¿Sí? A veces hay personas que hablan con un corazón de dolor y en lugar de darte cuenta del dolor que están pasando, ¿cómo la parte donde está el hombre rico y el andrajoso? Y cómo no había tenido el hombre rico misericordia de ese que estaba necesitado y no está espiritualmente y no tiene misericordia del que tiene una necesidad. La aventuranza es el primer mensaje de Jesús. Bienaventurados, reconocer nuestra necesidad de Dios es poderle compartir a otros en medio de su necesidad también que nosotros tenemos. La necesidad a veces que hay corazones muy tristes y qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué es un lenguaje perverso? Yo les comentaba el otro día que estaba en una tienda comercial, yo me quité de ahí. Una cosa terrible así. Bueno, hasta sentía como el corazón así. Y yo les dije que no ven, que contristan al Espíritu Santo de Dios. Terrible.
que no quiero ni repetir. Y les hago los ejercitados entre el bien y el mal. Porque dice que esta escritura nos enseña, debemos odiar el lenguaje perverso. Es una instrucción de Dios. Muy en ello decimos, toda la palabra está con instrucciones específicas. Esto abarca las ofensas verbales. ¿Cuántos ofendemos hermanos en la congregación? Sin embargo, los chismes, un chisme y una calumnia puede ser verdad, pero todo está con porque esta persona o aquella. En Proverbios 18:21, si quieren ir para allá, Proverbios 18, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestras intenciones del corazón. Y si alguien en confianza se acerca a ti a platicar, vas a orar por esa persona, vas a preguntarle a Dios en tu mano de destrucción. La lengua puede traer vida o muerte. Realmente venimos ahorita de un tiempo en este país de una doctrina de declara. Pero fíjense qué instrucción tan sabia. Ay, no, es que de veras la sabiduría está en la palabra de Dios. Hablan mucho, cosecharán las consecuencias. Y no es hablar para construir el reino de Dios. ¿De qué lado estás o qué del lado estamos? Destruir vidas. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Aunque hay personas que no tienen la madurez espiritual para escuchar ciertas cosas. Las ambiciones de ser el primero, la ambición de ser Dios. Todas esas ambiciones traen destrucción. Establecer el reino de Dios. Si tú también estás sirviendo en cualquier ministerio, tú no puedes decir en un momento me voy para atrás, que viene atrás de ti. La Biblia es muy clara y específica. Primera de Corintios 13. ¿Trae traducción viviente? La traducción viviente, ¿o me presta? Primera de Corintios 13 en la traducción viviente. Lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es paciente. Una norma muy elevada con el mandato de ser, ¿qué? Bondadoso, es generoso. Y lo vamos a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, has crecido en muchas áreas, pero la otra persona no. Entonces, como hijo de Dios, errores, o amarlo y empezar a orar por esa persona para que eso que hace, ese es el reino de Dios. El amor es pasoso, ni ofensivo. No exige que las cosas sean ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra lo que nosotros decimos o lo que dice Dios en su palabra. Lo que dice Dios, que dice la palabra de Dios y no en nuestro pasado, no en nuestras preferencias, no en tan fuertes. ¿Y qué le vas a hacer tú cuando va a platicar contigo? No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y casi, o nada más me pasa a mí. Dice la Escritura que cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu Santo levanta bandera. Porque ¿quién es el que te va a respaldar? Dios. Si pueden destruir nuestro testimonio cristiano, ¿cómo podemos tener un lenguaje? ¿Cómo podemos afirmar que amamos a los demás mientras los destruimos con nuestras ofensas, incluyendo los chismes? Él nos ayudará a aprender. ¡Qué padre poder depender de Dios! En lugar de ponernos a llorar, y en lugar de ponerte a llorar, depende de Dios. Si esta situación me va a llevar a una situación adversa, no solo declarar para que se haga lo que yo quiero. ¿Cuál es la intención de mi corazón?
debemos reconocer que estamos en una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne de maldad de las regiones celestes, a las cuales tenemos que decir, le vivimos a Cristo. Se oye muy bonito decir, ahora soy siento que da ¿quién? Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? El reino de los cielos. Es decir, pues, no, me repliego, ¿no? Las fuerzas en el propósito y el plan que Dios ha hecho, con las armas de la milicia que no son cadiencia a Cristo. ¿Dónde opera el enemigo? En los pensamientos. Por eso quiero santo, porque la religión de estos territorios ha hecho una maldad muy grande, porque es el enemigo que tienes que perdonar nada más así. Tú tienes esas potestades y principados que están obstruyendo que la gente sea fiel, que la gente ame, que la gente salga del dolor, que la gente salga de toda destrucción que ha habido. Entonces en Daniel 10, 20, 21 dices, ¿sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debe regresar a luchar contra el espíritu, el príncipe del reino de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu, príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Y voy a poner un ejemplo. Estaba un predicador que Dios lo iba a llamar y estaba viendo su ruta final. Veía todo lo que se había logrado, que le había dicho el Señor, pero él mismo tuvo una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y le dijo, Señor, perdóname. No aprendí a poner mi vida por los demás. ¡Qué grueso!, ¿no? Pero eso nos da convicción a nosotros, este testimonio de amar. Amar más allá que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero no en tu carne. Tienes que estar sumergido en el poder del Espíritu Santo, en la vida de Dios, para que puedas resistir, que dice la Escritura, el día malo. Pero si tú quieres controlar, si ya se te olvidó de dónde te sacó y ahora tú quieres tomar toda la autoridad y olvidarte del Señor, pues amar a los demás es nuestro reto más grande y lucha más grande. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios 13, del 4 al 10, nos habla del amor de Dios. Así es. A veces no le hacemos caso, a veces se nos olvida orar, a veces se nos olvidan muchas cosas, pero ahí está el amor de Dios. Él no se olvida. Es un amor del Espíritu. Aunque no me hables, te amo. Aunque pases de largo, aquí estoy. Un día llegué de visita a una casa y yo soy muy mala para visitar. Pero bueno, llegué y entonces terminamos de comer y todo el mundo se fue a sus habitaciones a hacer sus ocupaciones y me dijeron, ¿me disculpas? Bueno, ¿qué? Y yo no lo tomé mal, dije, bueno, pues están ocupados. Y inmediatamente, como conozco a Dios, me puse a platicar con Él, nunca estamos solos. Y entonces me dijo Dios, dice, así pasa a veces, cuando yo quiero platicar con ustedes y ustedes están muy ocupados. Le dije, Señor, gracias, porque siempre nos está enseñando. Qué hermoso, ¿no? Él nos sigue amando. Así es el amor ágape. No se irrita, no guarda rencor. Y a veces cuando esperamos más mal por situaciones que hemos pasado, llega con una bendición. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa bendición? ¿Nos volvemos a la maldad? Ahora sí yo soy quien tengo el sartén por el mango. No. Dice que Dios no quiere que nadie perezcamos. Usemos las armas de la milicia que no son carnales. Cuando veamos la misericordia de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien fue afectado por chismes de otros? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación?
Número 1, no involucrándote en las pasiones, en el lenguaje perverso de otros. Ni tú tengas ese lenguaje. Y si tienes algo en el corazón, páralo. Ve con el Señor. La primera que Dios nos dice es perdonando. El perdón es una decisión diaria, donde decido obedecer a Dios. ¿Por qué? Por amor. A veces cuesta mucho trabajo, puede ser años, pero tenemos un compromiso, quienes somos hijos de Dios, de amar, de no guardar rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y muchos problemas, a veces hasta de salud, vienen del rencor, del odio, todo esto. Así hay bacterias y situaciones, ¿verdad? Pero solo Dios sabe por qué vienen ciertas cosas. Pero mientras tanto, nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos de apartarnos de toda maldad. No es grato ser calumniado, pero debemos reconocer nuestra dependencia de Dios y de actuar como Él dice. Independientemente de lo que hagan o digan los demás, ¿quién te interesa? Dios. Dios ve tu corazón. Nunca debemos olvidar nuestro compromiso con Dios, que es ¿por qué? Por amor. A mí me encanta cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, que un ladrón le decía, ándale, bájate, a ver. Y se burlaba de él y el otro le decía, ni aún estando en esta condición, ¿tienes temor de Dios? Y no debemos esperar estar hasta la rayita de una situación para empezar a crecer en el temor de Dios. A veces orar por los demás, con partes de la salvación o del reino. Resulta que le estabas compartiendo a cerdos y luego se te echan encima. Dice el Señor que no le echemos nuestras perlas a los cerdos. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. ¿A quién le hablamos la palabra? Porque a veces nos quieren tener ahí atrapados. Y lo tristemente es que a veces entre cristianos. Pero nosotros debemos de poner alto a todas esas situaciones, primeramente en nuestra propia vida. Las cosas no empiezan en los demás, empiezan en uno mismo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? La vida en Cristo es de adentro hacia afuera, no es afuera. Es de adentro hacia afuera. Cuando alguien te rechaza que le estás compartiendo, acuérdate que no te rechaza a ti. Cuando alguien te rechaza, que estás en una misión del Señor, acuérdate que no te rechaza a ti. Cuando a veces estás viviendo situaciones y tú tienes la dirección de Dios, acuérdate que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que no dejan que brille la luz del Evangelio aún en hermanos cristianos o en gente que no ha recibido la salvación. Tenemos que tener discernimiento espiritual. ¿Qué consejos escuchamos? ¿Oyes la voz del mundo? ¿Qué voces estás escuchando? La Biblia dice que hoy estamos en un tiempo que la gente, aún los cristianos, y ahora voy a hablar de los de casa, tienen comezón de oír y van aquí y van allá y tal esto y tal otro, sin tener una dirección del Señor. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por dónde me está guiando el Señor? Porque Él es el que debe de dirigir mi vida, tu vida. Él sabe tu propósito, Él sabe el plan, Él sabe a lo que te enfrentas. Toma en cuenta a Dios y sigue adelante como hijo de Dios. Y nunca se te olvide, Mateo 5, del 44 al 46. Dice, la voy a leer en la Reina Valera. Pero yo os digo, palabras del Señor Jesús, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y de veras, la gente que no conoce a Dios ama al que se porta bien con Él. Pero nuestro reto más grande como hijos de Dios es amar a los que no se portan bien con nosotros. A veces cuando hablan de nosotros nos damos cuenta, hasta espiritualmente Dios te muestra cómo está, ¿a orar por ellos o para destruirlos? Para orar por ellos. Porque el enemigo siempre hablar en amor, en la dirección del Espíritu Santo. Hay momentos, a mí me ha pasado que el Señor me dice, ya no ores por esta persona. El reino, ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién es el soberano Dios? ¿Quién ve los corazones? Siente y todo eso, pero que toda esa gracia sirva para que cambiemos nosotros también nuestro corazón. Proverbios, las bienaventuranzas dicen en Mateo 5, y les digo que el perdón es una decisión diaria y es algo que a veces perdonamos, pero ahí traemos. Y a veces quieres ver espiritualmente y quieres ver, necesitas cambiar tu corazón. ¿Y qué leímos al principio? Dice, Dios aborrece la arrogancia y el cosas, y nos ha pasado a todos. A mí también hubo tiempo que me pasó, tomamos arrogancia. Pero el Señor esta mañana nos quiere decir a todos, los amo, los conforme a Él. A veces oímos, ay, el rey David tenía un... Debemos recordar siempre las palabras y los límites que te ha marcado Dios. Nuevos tiempos. Todo está como nosotros vayamos viviendo la palabra. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar poderoso lo ha parado y le ha puesto un límite a la turbulencia a Dios. Apocalipsis 12, 11, 12. Y ellos le han vencido. ¿Ya lo tienen? Y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando se vence toda esa principados, no son las personas. Dice, cuando se vence toda esa oposición demoníaca, porque obedeciste a Dios, en lugar de enojarte, arrepentirte de corazón, y si hiciste maldad, puede salir victoria. ¿Vida de qué? De Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está en línea, pues así como dice aquí en el versículo de Proverbios 8:13, que aborrece la arrogancia. Entonces nosotros, la unidad de las naciones, que es la palabra de Dios, para tener esa, no una palabra muerta que estás leyendo y tu vida no cambia. Un orden en su pueblo y en su iglesia. Vamos a Números 12 del 1 al 8 en la mitad, pero Dios quiere que aborrezcamos la maldad. No tiene ni podemos de verlo cara a cara. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Del 1 al 8, Nueva Traducción Viviente. Mientras estaban Aserot, Miriam y Aarón, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Acoyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier. Moisés, Aarón y a Miriam, y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó a él, escuchen lo que voy a decirles. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es el único en el cual confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al... ¿Por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y es aquí algo que nos dice, por pasárnoslas bien, por tener un grato agradable, ¿por qué vamos a perder el temor de Dios? Pero tenemos un lenguaje perverso, tenemos arrogancia y orgullo.
¿Cuál es nuestro camino? Recuerden, para hablar, Santiago 3, Santiago 3 del 13 al 15, Nueva Traducción Viviente. ¿Quién quiere ser sabio? ¿Sí? Los caminos de Dios. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo opinión, porque eso busca la religión tradicional. Que tú piensas, oras mucho, no, ya cumplí. No. Es la dirección del discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden. Entonces, esto nos ubica de qué lado queremos estar. Donde habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión, porque ¿quién vive en ti? Cristo. Está llena de compasión y del fruto de las buenas, es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas. Porque ¿quién está viendo tu hablar? ¿Quién está viendo tu corazón? Dios. Sumergido más que te sientas mal, que dice que Dios nos vale. Pero nosotros debemos de saber en esa relación personal, en esa limpieza de nuestro corazón, cómo se está moviendo Dios. O estamos recurriendo al mundo, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer. Aunque esté ahí todo, no vamos a entender. Cuando hay conflictos continuos, hay pecados. Tú siempre tienes problemas, aún contigo mismo. O con las personas, es que hay pecados ocultos y hay que reconocer delante de Dios. ¿Por qué no hablamos de los maravillosos hechos de Dios? ¿Por qué no nos edificamos unos a otros exaltando la grandeza de nuestro Dios? Tenemos tanto que decir de lo que Dios ha dicho. Levante la mano quien tiene mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Salmo 145 del 4 al 10, Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura que cada generación cuente a sus hijos. Hay mucho tiempo que podemos invertir en nuestros hijos. ¿Por qué lo invertimos en otras cosas? El propósito de esta congregación, dice la Escritura en Isaías 44:2, dice que, derramaré de mi espíritu sobre tus generaciones y de mi bendición sobre tus vástagos. Tenemos mucho de qué hablarles de bendición, pero si nos estamos llenando de los rumores y de las cosas y de nosotros mismos, cómo vemos las cosas, en lugar de voltear a Dios y rendir nuestro corazón. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y en la majestad de tu esplendor. Meditaré en la gloria y en lo grande de su esplendor, de su majestad. ¿En qué meditas tú? Y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Clamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, pero nosotros tenemos que meternos con Él, buscarlo a Él, vivir para Él, meditar sus palabras. Ya no medites el pasado, ya no medites tus problemas, tus insatisfacciones. Medita la palabra de Dios en tu vida hoy. Qué grandes proezas, milagros ha hecho. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor, inagotable, lleno de amor inagotable. El creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hay fieles seguidores del Señor. Hay gente que nunca aprende a ser fiel.
Y puede estar en la iglesia todo el tiempo. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Proclamemos la grandeza de Dios con mano poderosa. ¿Quiénes somos ahora únicamente por Él? ¿Y quiénes éramos? A ti sea la gloria, Padre, por todo lo que hiciste por nosotros. Si has pasado momentos duros, perdona, ama. Recuerda, se vence perdonando, amando, en una dirección del Espíritu. Puedes poner límites a las personas de la situación si no te pones límites tú mismo. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Eso lo hacen los gentiles y los publicanos. Cierra tus ojos.